puente. O sea, se da la construcción de este puente y se da el pago a C por la construcción. Pregunta en ese caso, que si se van es diferente, ¿no? Hay que analizar un poquito más. ¿Cuáles serán las circunstancias precedentes? La reunión de C con A y B que se conocieron en el curso, pues, ¿no? Ya. De preparación, ahí, grado de amistad. Los concomitantes. El concomitante sería el momento de la buena pro. de la buena pro. Ya, y las posteriores, Y ese cobro, pues. que se cobró. ¿Cuándo se configura el delito de colusión? Desde que gana la buena pro. Desde que gana. Bueno, desde que pasa el primer expediente técnico, desde que tiene Claro. una puntuación al expediente técnico. Acá, por ejemplo, hemos abarcado bastante. ¿Saben por qué? Porque en cualquiera de los estadios procesales se puede configurar este tipo de delito. Es decir, desde el momento de la selección nada más, desde el momento de la ejecución o desde el momento que ya se termina al momento de entregarle el pago. ¿Ya? O sea, son 3 estadios. Yo te puse los 3. Entonces, al ser los 3 estadios, el delito en este caso se da no solamente al momento de la selección, porque obviamente seleccionan a la persona cuando no había cumplido el requisito, sino incluso al momento de la construcción, porque él no era el idóneo para estar construyendo. Y más se configura con el tema de pago. O sea, hay 3 accionarios delictivos en el caso concreto. Muy diferente es que cuando adquiere la buena pro, denuncia y se paraliza la construcción. Entonces solo investigaríamos hasta acá nada más. ¿Y cómo entonces señalaríamos en este caso nuestras situaciones precedentes, concomitantes y posteriores? Como son 3 etapas en sí, analizaríamos que termina todo eso con el pago. Pero las precedentes han sido los actos preparatorios, lo que estaba mencionando. ¿Cómo se conocieron? Tendríamos que ver la elaboración en nexo de cómo fueron, de que efectivamente se conocieron cuando estuvieron en la academia, y eso se sustenta a través de un medio probatorio de las llamadas, de los videos, etc. Y las concomitantes serían 2 en este caso. ¿Y cuáles 2? Primero, la selección que hemos tenido a este sujeto activo, porque le dan la buena pro, y luego la misma construcción, porque de por sí esta construcción ya era irregular, no tenía que realizarlo. Y lo posterior a todo ello, no solamente el pago, sino la defraudación que se generó al Estado. O sea, en los delitos de corrupción de funcionarios, por eso ahí siempre hay bastante debate. Defraudación y perjuicio. Claro, porque hay bastante debate porque acá, abogado de defensa te dice, no me ha señalado muy bien Fiscalía cuáles son las concomitantes. Y me ha señalado 2. No debería ser así. Entonces ahí viene el debate. En los delitos de corrupción de funcionarios siempre es muy interesante este estadio, que pasa muy diferente, por ejemplo, cuando se trata contra los delitos contra la ley del cuerpo de la salud. Ahora, volvamos entonces acá. ¿Ya? Estábamos entonces en el tema del requerimiento de acusación cuando señalaba lo siguiente, de que este requerimiento de acusación necesariamente debe tener las concomitantes, las precedentes y las concomitantes y las posteriores. Bien narrado. ¿Qué más? Si son varios hechos, como el que yo he mencionado, tienen que contener hechos independientes de la separación y el detalle de cada uno de ellos. O sea, se hace más amplio. Por eso los requerimientos de acusación en este tipo de delitos son bastante amplios. Y ni qué decir en lavado de activos o crimen organizado. Es bastante amplio su requerimiento de acusación. Y ahí viene el tema de discrepancia por parte del Ministerio Público, porque te dice, si todo es realizado, ¿por qué tengo que hacer con documentos? ¿No? Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, o sea, no es solo el hecho de que tú digas este hecho se ha cometido, sino que necesariamente también debe tener qué elementos de convicción sustentan esto. Porque si no tuvieras elementos de convicción que sustenta, no habría por qué acusar, habría que sobreseer. Luego, la participación que se atribuye al imputado. Esto es importante. Y esto está relacionado con el tema de imputación necesaria. O sea, si no me señalas
si no me señalas qué se me está imputando. O sea, me dices que era miembro del comité, pero no me dices cuál era el hecho irregular que yo he realizado. Imputación objetiva, ¿no es cierto? Dime de qué me acusas y de qué me defiendo. Y ahí viene a ser muchas veces el debate. ¿Por qué? Porque como son 3 los miembros del comité, Fiscalía dice, en ocasiones para los 3 es el mismo accionar. Y no está lejos de la verdad, ¿ah? Porque al ser los 3 los miembros del comité, son los 3 que tienen funciones parecidas. Y en el caso del otorgamiento de la buena pro, los 3 aprueban. O sea, no es que es un caso independiente. Y en este tipo de delitos, los 3 tienen un mismo accionar. Pero acá, abogado de la defensa te dice, señálame separadamente. ¿Y qué te dice la norma? Sí, señala separadamente participación de cada uno de ellos. Así sea lo mismo que han realizado. Así sea lo mismo que han realizado. ¿Ya? La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurren. Esto es muy importante. El artículo de la ley penal tipificante en el hecho. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, la investigación pues no dura en un corto tiempo, sino dura en ocasiones en 1 año o 2 años, o incluso para llegar a juicio, a veces 3 años. ¿Ya? Y la ley se deroga. Por ejemplo, el delito de colusión ha tenido modificaciones, el delito de peculado, pero se va a tener que investigar el tipo penal al momento que ocurrieron los hechos. Así ahora estén derogados. O sea, la investigación es del año 2011, lo estamos investigando por el tipo penal de peculado, pero ya en este año que estamos en 2018, ese delito ya sufrió modificatorias. ¿Lo investigaremos con este nuevo que tenemos? No, lo vamos a seguir investigando. Entonces, es obligación de Fiscalía tener que sustentar en su requerimiento de acusación el tipo penal vigente al momento de los hechos. ¿Ya? Vigente al momento de los hechos. Y así, tienen bastantes, en este caso, separaciones que debe tener lo que viene a ser este requerimiento de acusación. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque en un requerimiento de acusación se le va a correr traslado a los sujetos procesales. Pero ¿quiénes son los que fundamentalmente van a tener que analizar este requerimiento de acusación? Si bien es cierto que después de investigación preparatoria, pero el abogado de la defensa puede deducir lo que se encuentra acá. O sea, la primera deducción que puede tener el abogado de la defensa cuando te plantea un requerimiento de acusación es lo siguiente: que la acusación tenga efectos formales, sea de forma o de fondo. Suele ser típico que el Ministerio Público le devuelven su requerimiento de acusación por defectos formales. O sea, por no haber señalado en forma correcta sus precedentes concomitantes posteriores. Las precedentes concomitantes y posteriores. Y le da un plazo para que pueda subsanar. Por lo general este plazo no va a tener que exceder de los 10 días. ¿De acuerdo? Fiscalía casi lo presenta a 7º día siempre con la subsanación de la misma. Ahora, ¿qué más puede plantear el abogado de la defensa? Una excepción de improcedencia de acción. Por ejemplo, cuando en el plazo de investigación preparatoria se han concluido los 8 meses, no hubo prórroga de investigación preparatoria. No obstante, Fiscalía después de los 8 meses siguió investigando, tomó declaraciones de algunos testigos. Eso debería ser declarado nulo porque no estaba dentro del plazo. Le decimos excepción de improcedencia de acción. No tenía por qué realizar eso. Esas excepciones que usted menciona de procedencia de acción, por ejemplo, esas excepciones, las excepciones que se mencionan en el Código de Procedimientos Penales, esas excepciones son del nuevo Código Procesal Penal. Del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuántas excepciones son? Mira, Las nuevas. no, en el tema de excepción de procedencia de acción, por lo general lo van a hacer por el tema de forma, ¿ya? O por el tema de forma y de fondo, o por el tema de actos procesales que no realizó en el plazo de tiempo estipulado. Por lo general siempre lo van a plantear por actuaciones procesales que no se realizó dentro del plazo estipulado. Es decir, en ocasiones pues Fiscalía le queda muy corto tiempo, su plazo de investigación de 8 meses. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, investiga más de los 8 meses y ahí esos actos de investigación deberían ser declarados nulos. Ahora, siguiente,
Cuando también se presenta una excepción de procedencia de acción. Cuando se solicitó, por ejemplo, una pericia, ¿ya? Pero este informe pericial que remite el perito se tiene que correr traslado a las partes. Y Fiscalía nunca corrió traslado a las partes. Sin embargo, lo está presentando como medio de prueba. Excepción de procedencia de acción porque nunca fui debidamente notificado de esa pericia porque yo en su momento hubiese hecho observaciones. Entonces solicito de que ese medio de prueba no pase a juicio, por ejemplo. ¿Ya? Planteo eso como abogado de la defensa. ¿Qué más puedo plantear? Si, por ejemplo, Fiscalía plantea su requerimiento de acusación, pero antes de su requerimiento de acusación plantea prisión preventiva. O sea, Fiscalía investigó en los delitos de crimen organizado 36 meses. 36 meses. Y pidió requerimiento de prisión preventiva. No obstante de ello, yo como abogado de la defensa analizo ahora de que tengo elementos de convicción para que revoquen esa prisión preventiva. ¿Cuál será el momento espléndido que yo puedo plantear, si es que todavía estoy dentro de los plazos de los 36 meses, al momento de la notificación de requerimiento de prisión preventiva? Eso se encuentra acá. O sea, yo puedo solicitar la imposición o revocación de la medida de coerción o la actuación de prueba incluso anticipada.